Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a sumergirnos en una de las teorías económicas más influyentes de todos los tiempos, el monetarismo de Milton Friedman. ¿Qué es y cómo funciona esta teoría? Descúbrelo con nosotros en los próximos minutos. En un mundo donde las políticas monetarias dominan los titulares y moldean nuestras vidas diarias, entender el monetarismo es más relevante que nunca. Pero, ¿qué es exactamente el monetarismo y cómo impacta en nuestras vidas? Vamos a averiguarlo. El monetarismo es una escuela de pensamiento económico que se basa en la idea de que la cantidad de dinero que circula en una economía es el factor más importante para determinar el nivel de precios, la inflación, el crecimiento y el empleo. El principal representante de esta teoría fue el economista estadounidense Milton Friedman, quien la desarrolló en los años 50 y 60 del siglo pasado, en contraposición al keynesianismo, que dominaba la política económica de la época. ¿Qué propone el monetarismo? Según Friedman, el dinero es un medio de cambio que facilita las transacciones entre los agentes económicos. Sin embargo, el dinero no tiene un valor intrínseco, sino que depende de la oferta y la demanda. Si hay más dinero del que la gente necesita para comprar bienes y servicios, el valor del dinero disminuye y los precios aumentan. Esto se llama inflación. Por el contrario, si hay menos dinero del que la gente necesita, el valor del dinero aumenta y los precios bajan. Esto se llama deflación. La inflación y la deflación son fenómenos que afectan negativamente a la economía, ya que distorsionan las señales del mercado, generan incertidumbre, erosionan el poder adquisitivo y desincentivan el ahorro y la inversión. Por eso, el monetarismo defiende que el objetivo principal de la política económica debe ser mantener la estabilidad de precios, es decir, un nivel de inflación bajo y estable. ¿Cómo se logra la estabilidad de precios? El monetarismo se basa en la teoría cuantitativa del dinero, que establece una relación entre la cantidad de dinero, la velocidad de circulación del dinero, el nivel de precios y la producción real de la economía. Esta relación se puede expresar con la siguiente fórmula: M por B es igual a P por Y, donde M es la oferta monetaria, es decir, la cantidad de dinero que hay en la economía. B es la velocidad de circulación del dinero, es decir, el número de veces que el dinero cambia de manos en un periodo de tiempo. P es el nivel general de precios, es decir, el promedio de los precios de todos los bienes y servicios que se producen y consumen en la economía. Y es la producción real o física de bienes y servicios, es decir, el Producto Interior Bruto real. Según el monetarismo, la velocidad de circulación del dinero y la producción real son variables que dependen de factores reales, como la tecnología, la productividad, las preferencias de los consumidores, etc., y que se mantienen relativamente constantes en el largo plazo. Por tanto, la única variable que puede alterar el nivel de precios es la oferta monetaria, que depende de la autoridad monetaria, es decir, el Banco Central. Así, el monetarismo propone que el Banco Central debe controlar la oferta monetaria y hacerla crecer a una tasa estable y moderada, que siga la tendencia de largo plazo de crecimiento del PIB real. De esta forma, se evita que haya excesos o escaseces de dinero que provoquen inflación o deflación. Esta es la llamada regla monetaria de Friedman, que se opone a la discrecionalidad de la política monetaria. ¿Qué evidencia hay a favor del monetarismo? El monetarismo ganó popularidad en los años 70, cuando la economía mundial sufrió una crisis de estanflación, es decir, una combinación de inflación alta y crecimiento bajo. El keynesianismo, que proponía estimular la demanda agregada mediante el gasto público y la expansión monetaria, no pudo explicar ni resolver este fenómeno. El monetarismo, en cambio, lo atribuyó al exceso de oferta monetaria, que había generado expectativas inflacionarias y había reducido la oferta agregada. El monetarismo también influyó en la política económica de algunos países, como Estados Unidos, Reino Unido y Chile, que aplicaron medidas de ajuste fiscal,
control monetario y liberalización de los mercados, siguiendo las recomendaciones de Friedman y otros economistas afines. Estas medidas tuvieron resultados mixtos, ya que lograron reducir la inflación, pero también provocaron recesión, desempleo y desigualdad. ¿Qué críticas se le hacen al monetarismo? El monetarismo ha sido criticado por varias razones. Una de ellas es que la oferta monetaria no es fácil de medir ni de controlar, ya que depende de la definición de dinero que se utilice y de la demanda de dinero que tenga la gente. Otra es que la velocidad de circulación del dinero y la producción real no son constantes, sino que varían por factores como las expectativas, los shocks externos, las innovaciones financieras, etc. Una tercera es que el dinero no es neutral, sino que tiene efectos reales sobre la economía, al menos en el corto y medio plazo. Una cuarta es que la política monetaria no es el único factor que determina el nivel de precios, sino que también influyen la política fiscal, la oferta agregada, el tipo de cambio, etc. En conclusión, el monetarismo es una teoría económica que tuvo una gran influencia en la economía mundial en los años 70 y 80, la cual defiende que la cantidad de dinero es el factor más importante para determinar el nivel de precios y la inflación, y que propone que el Banco Central debe seguir una regla monetaria que mantenga la estabilidad de precios. Sin embargo, el monetarismo también ha sido cuestionado por sus limitaciones y sus consecuencias. Espero que este video te haya ayudado a entender mejor la teoría del monetarismo de Milton Friedman. Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejarnos tus comentarios con tus opiniones y sugerencias. Hasta la próxima.